Siempre estamos contentos en la presencia de Dios. Vamos a abrir su palabra en un pasaje escogido, más para fechas como estas, para nosotros que estamos como iglesia en semana de ayuno congregacional y el viernes de vigilia. Así que mirá que no paradoja, ¿no? En realidad, vamos entonces a Isaías 58, un clásico y medular pasaje para ocasiones como esta, hablando de la ocasión del ayuno, algo citado por Dios entonces desde la misma antigüedad, y aún mucho antes, ¿no?, de este pasaje, 700 años antes de Cristo. Desde ahí data la profecía de Isaías. Así que vamos a verla y nos vamos a ver seguro nosotros también plasmados en este consejo en cuanto al ayuno en Isaías 58, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 2 hasta el versículo 8 inclusive. Y mientras todos se encuentran en el pasaje, nosotros nos seguimos encontrando en ti, buscándote más a ti, Rey. Aquíétate, Dios, delante de la retina, de la mirada espiritual, Señor, de los ojos de fe de tu iglesia, y que podamos verte con toda nitidez, llenura y bravura de gloria, de poder y de conquista tuya, Señor, porque ¿quién como tú, Señor, Dios todopoderoso, grande y temible, varón de guerra eres tú, amado Cristo? Oh, envalentona tu iglesia, Dios, en un tiempo de conquista, como nunca antes es este. En el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a leer Isaías 58 y versículo 2. En tu nombre, amado Cristo, que es nombre sobre todo nombre, dice Dios, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que el día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Hasta ahí la lectura. Amado, gracias te damos, gracias, Rey, y te pedimos que tu fuerte ministración atraviese nuestras paredes y entre, Señor, enteramente dentro del corazón, de la mente, el querer y el hacer de tu iglesia, porque es tiempo de cosecha, es tiempo de alegría, es tiempo de vendimiar, es tiempo de aplastar al enemigo, es tiempo de ser mejores, y todo eso lo logramos también a través tuyo, a través de lo tuyo, que es el ayuno también. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amados, tomen asiento los que están de pie. Y está muy bueno que Dios nos ejercite en estos ejercicios espirituales. De verdad que nos tenemos que mirar y encontrar en el corazón de Dios un corazón tierno, removedor y conmovedor, que quiere remover
y nos quiere conmover. ¿Qué quiere remover? Lo malo. ¿De qué manera? A través del ayuno también. ¿Qué quiere conmover? Aún una vez más, quiere conmover nuestros corazones. Es importante que nos conmueva en cuanto al ayuno. ¿Qué? Primera cosa, mira, ya vamos a lo primero. Versículo 5 y versículo también 6, que el Señor es el que escogió el ayuno. Fíjate lo que dice, lo reitera. Dice, el ayuno que yo escogí. Y lo dice de la misma transparente manera el versículo siguiente, el ayuno que yo escogí. Qué lindo saber que el Señor escoge el ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno es un arma espiritual. Y no solo eso, ya lo vamos a ver. Pero el ayuno es algo escogido por Dios, porque es algo poderoso. Yo sé, y vos seguro que también, que la oración es poderosa. Pero la oración, además, combinada con el ayuno, es poderosísima. Hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. A veces como que la oración no alcanzara. A veces como que hay que sumar el ayuno. ¿Y eso cuándo? Cuando más se necesita. Cuando más pesada la carga, cuando más está queriendo Dios, el conmovido Dios quiere bendecir. Porque de eso se trata, porque cuando se habla del ayuno no se trata simplemente, bueno, ayunen por el ayuno y ayunar y nada más, y por el hecho nada más de omitir alimentos durante alguna jornada, sino porque esto tiene un poderío tremendo atrás en lo espiritual. ¿Y quién entiende esto? ¿Pero por qué es esto así? Bueno, porque Dios lo sabe y así Dios lo establece y son reglas de juego. Porque de verdad eso, si lo fuéramos a querer interpretar y explicar acaso, no se podría. Porque esto tiene una asignatura puramente espiritual. Porque ¿por qué esto así y tiene que ser así? Y haciendo esto así, que se llama ayuno, tantas cosas van a suceder. Y porque a Dios le plació y porque el mundo espiritual tiene sus propios regímenes y sus propias reglas. ¿Me va siguiendo? Así que no se trata de entender tanto el ayuno, se trata de hacer el ayuno. ¿Y por qué? Primera cosa, porque el Señor escogió el ayuno. Él mismo lo escogió para Él mismo. Cuando estuvo en este envase, en esta tierra, en un cuerpo corporal como el nuestro, Él mismo ayunó, pero mucho más que vos y yo. Ayunó 40 días y 40 noches sin interrumpir. Y eso Él lo escogió, y no solamente para aquel, su hijo en aquel momento, sino para vos y para mí, también como hijos, en el Hijo unigénito de Dios que es Jesucristo, para este momento. Este es un tiempo de ayunar. Este es un tiempo donde la conmoción de las entrañas de Dios se conmueven tanto que nos quieren movilizar a nosotros también y nos quieren conmover a nosotros también. Porque hay demasiado sufrimiento. Y en esta asignatura que te decía puramente espiritual inexplicable, de por qué el ayuno, de por qué esto es así, lo importante es sobre todo saber y conocer los resultados. Pero también saber y conocer los por qué y para qué o para quiénes. Porque Dios, más que un Dios de cosas, y gracias a Dios por las cosas de Dios, ¿no? Porque mirá qué cosota de Dios que tenemos acá, ¿no? Y mirá qué barca grande porque viene pesca grande. ¿Cuántos los creemos? Pero más que las cosas de Dios, Dios es un Dios de gente, es un Dios de personas. Es un Dios conmovible que se conmueve y que quiere de alguna forma conmovernos a nosotros para que nos unamos nosotros a Él a través de Cristo. Yo no te estoy diciendo que ayunes 40 días y 40 noches como Cristo. Yo no aguantaría, nadie aguantaría en realidad. Si no fuera lo que es en verdad, y así tiene que ser puramente, ese tipo de ayuno tan extenso, tan bloqueador, diríamos, de los efectos naturales que traería estar 40 días y 40 noches sin comer, que eso traería inevitablemente la muerte. Para eso tenía que ser el ayuno del Señor. ¿Qué quiere decir? Que eso sea un ayuno que el Señor te imponga, pero Dios no te está diciendo que te metas ya y de esa manera necesariamente, sino que seamos repetitivos en esto, de ayunar día a día. De ayunar, digo día a día en esta semana de ayuno congregacional, que ayunamos día a día hasta 7 días. Sino ayunás día a día en la frecuencia semanal que te impongas. Porque no es que te pongas, porque si no te lo impones, capaz que no lo lográs. Hay que imponerse en cierta, diríamos, doctrina de Dios no flexible, sino que tenemos que ser rígidos en el obedecer a Dios e imponernos entonces una frecuencia semanal de ayunos. ¿Y por qué? Ya te dije, porque el ayuno es del Señor. Porque el ayuno es algo que el Señor escogió.
Porque Él escoge el ayuno para romper cadenas y eso nos tiene que bastar y eso nos tiene que hacer saber que el ayuno es poderoso. Y el ayuno es algo que el Señor escogió, como te vengo diciendo, y no solamente para Cristo, su unigénito, sino para Cristo como el primogénito entre muchos. ¿Qué quiere decir eso? Jesús es el unigénito del Padre, ¿sí? El único Hijo de Dios verdadero. Pero Dios en Cristo tiene otros descendientes, diríamos así, ¿sí? Que hemos sido adoptados, somos hijos adoptivos. ¿Me va siguiendo? Es a través de Cristo, porque nosotros naturalmente éramos hijos pero de perdición, hijos de maldición, hijos del pecado, hijos de la muerte eterna, eso terriblemente éramos. Pero hoy hay mucha gente que está en esa condición. Pero no solamente mucha gente que está en esa condición necesita el rescate llamado ayuno, sino que hay mucha gente dentro del pueblo de Dios que necesita, ¿de qué cosas? A través del ayuno. Mirá, ¿para qué escoge Dios el ayuno? Y lo dice 2 veces, como que te lo reitera y como que hay que reiterárselo de parte de Dios permanentemente para no dejarlo, y menos en los tiempos que vivimos, que son tiempos de victoria y conquista. ¿Para qué Él escoge el ayuno? Versículo 6, número de hombre. ¿Para qué? Para dejar libres y desatados a aquellos que están, primera cosa, atados por ligaduras de impiedad, para soltar las cargas de opresión. Hay gente que está cargando con opresión espiritual. Eso es terrible, debe de ser terrible, ¿no? Gracias a Dios en mi caso nunca tuve una situación así de pesada en lo espiritual, porque Dios me guardó de pequeño. Mis padres eran bastante de esa línea en algún momento, en lo que podía tener que ver con el ocultismo, pero jamás me metieron ahí, jamás. Dios me guardó. Pero lo que tiene que ser estar así, bajo cargas de opresión. El ayuno es para dejar libres y que está hablando de libertad espiritual, pero ¿qué es lo que hacen los demonios? Quebrantan las vidas. Entonces por eso dice, dejar libres a los quebrantados y romper con todo yugo, como diciendo, y mucho más, y muchas cosas similares. Pero no es solamente para esto el ayuno, pero es sí también para esto el ayuno, pero no es, y vuelvo a decirlo, solamente para esto. Pero es la cosa principal prácticamente. Es la cosa cabecera, la cosa que no tenemos que olvidarnos, que realmente el ayuno sirve para eso. Porque justamente, ¿por qué ayunó Jesús? Porque se le venía el diablo arriba. ¿Qué pasó al final de los 40 días y 40 noches de ayuno de Jesús? Se le presentó el coludo, si es que tiene cola. Se le presentó, ¿sí? Justamente para empujarlo, si acaso él pudiera, del mismo pináculo al mismo abismo, a la muerte. O transformarlo y sacarlo de luz y meterlos en la misma tiniebla, tanto que tuvo la usurpación aún en su mente el diablo de decirle al mismísimo Hijo de Dios, todo esto te daré si postrado me adorares. Que está loco el diablo, está locazo en realidad. Y esas locuras diabólicas, hermano, realmente hay que enfrentarlas y hay que vencerlas, y se puede vencer a través del ayuno. Y el mismo Jesús, como te digo, tuvo esa impronta de parte de Dios y no se zafó, no buscó el recoveco para irse y bueno, que lo haga otro. No, él mismo lo asumió dentro del mismo y él mismo entonces fue un victorioso, él mismo sobre Satanás. Y el Señor te quiere dar a vos mismo victoria sobre Satanás. Y no que venga alguien simplemente a imponerte la mano y a ver si a él Dios lo responde y vos sos libre por oración y el ayuno de otro. En todo caso, que otro sea libre de sus opresiones y ataduras y ligaduras por tu oración y por tu ayuno. Porque Dios escogió que ayunes. Dios escogió que seas libre. Hay gente que ¿por qué está viviendo así? ¿Por qué está en ligaduras de impiedad? Cosas impías, cosas sin piedad. Están atando a muchos mental, emocional y física, mente y material y familiarmente y todo lo que le quieras poner, como termina así ampliando el versículo diciendo, y que se rompa con todo yugo, como diciendo, esto es interminable la lista de lo que puede estar pasando. Pero Dios no te quiere así a medias tintas, Dios te quiere en lo que Él escogió, que vos lo escojas también. ¿Sabés que Dios escogió a su Hijo? Jesús es el escogido de Dios. Y nosotros hemos escogido al escogido de Dios, a Cristo. ¿Por qué no vamos a escoger todo lo que Dios escoge? Lo que Dios escoge, el ayuno, es algo que Dios escoge para soltar las cargas de opresión. Viví tranquilo, viví libre, viví en paz.
Viví en la sorpresa de los demás que te pregunten, pero ¿estás bien? Pero ¿cómo podés estar bien en la situación que estás? Y vos vas a poder decir, yo estoy lejos de opresión, yo habito la atmósfera de Dios. Pero hay gente que tendría que estar en una atmósfera celeste y estar en una atmósfera gris y pesada. Pero se necesita ayunar. Y el Señor conmovido te quiere conmover para tu propio bien también. Claro que el bien de Dios y tu cometido en todo esto no termina en la punta de nuestra nariz, aunque uno la tenemos más larga, va más allá de nosotros mismos, pero empieza por nosotros mismos. Porque todo esto que le estaba pasando a ellos le estaba pasando. ¿A quiénes? Al pueblo de Dios. Esto no es una carta universal como por ejemplo la epístola de Pedro. No, este es un mensaje profético del profeta Isaías que estaba hablándole al pueblo de Dios que estaba así, de nariz pero contra el piso. Estaban derribados, estaban destruidos, estaban bajo cargas de opresión. Eso los estaba oprimiendo. Eso se estaba manifestando en lo natural. Cuando hay algo en lo espiritual, se transfiere a lo natural. ¿Me va siguiendo? Cuando vos estás de una manera espiritualmente, se va a ver eso y se va a transferir a eso mismo, a lo natural. Así que ellos estaban así como estaban porque les faltaba ayunar. Pero será que es así de sencillo, si acaso esto fuese sencillo, se va a solucionar. Y sí, porque a través del ayuno se mueve el mecanismo de Dios. ¿Me va siguiendo? A través de eso que uno dice, bueno, ¿qué es ayunar? Y bueno, no como. Me levanto, presento el día, le digo, Señor, este es un día consagrado para ayuno. Y quiero ayunar por esto, por esto, por esto. Quiero ayunar por este, por aquel y por el otro. Quiero ayunar por esta situación y ayuno delante de ti, Dios. Entonces lo que haces, presentás eso al principio de la jornada y haces de esa jornada todo lo que vos puedas, dentro de tus posibilidades, una jornada de oración, una jornada para estar en la presencia de Dios, pero muchas veces en la practicidad de nuestras vidas, que es tantas correrías, a veces no podemos parar tanto como quisiéramos, así que igual vas en ayuno al trabajo. Igual vas en ayuno por las calles. Igual venís al culto en ayuno también. Pero tu espíritu está velando. Y en algún momento vas a poder clavar rodilla en el piso y vas a clamar a Dios. Y todo esto se va a traer a ti los mecanismos para los cuales es y para el cual significa poderoso el ayuno. Va a traer los resultados que para lo cual son los ayunos que ya te dije, no son solo esta parte espiritual. No es solo eso. Pero es importantísimo, pero no es todo eso. Porque realmente el Señor Jesús mismo, a través del ayuno, no solamente estaba de puerta inmediata, al término de los 40 días de ayuno, enfrentando y venciendo a Satanás, sino en lo inmediato a eso, él habría de ejercer su ministerio en todo lo largo y lo ancho de ese mundo para el cual él venía en ese momento. ¿Y cuál fue la puerta de entrada? La puerta, diríamos, ancha y poderosa y victoriosa. El ayuno. El ayuno te va a dar una entrada tremenda en las cosas que Dios tiene planeadas para tu vida. Y el ayuno, además, versículo 2, tiene una cantidad de asignaturas que a ellos le estaban faltando. Y por eso el Señor en Isaías 58 los manda a ayunar. Esta gente estaba como desnorteada, estaba como perdida, pero parte de la consigna del ayuno tiene que ver con toda esa parte personal y espiritual con Dios, porque el ayuno es un ejercicio espiritual. ¿Me va siguiendo? Pero no solamente un ejercicio espiritual para romper cadenas, es un ejercicio espiritual también para buscar y llegar a Dios. ¿Me estás escuchando? Por eso es que el Señor en la impronta, en el vamos de todo esto, es lo primero que les suelta así, en la línea de conversación con estos que estaban así, no a la derecha, sino bastante de cabeza. Y por eso les dice y les reitera en más de una ocasión, miren que yo escojo el ayuno, Miren que tienen que ayunar. ¿Para qué? Para buscar a Dios. Vos cuando ayunas te alivianás, no solo de kilos, te alivianás de cargas espirituales para poder entrar más y mejor a la presencia de Dios. Se te va el nublado, se te va eso enrarecido que te oprime y ay, no puedo orar y quisiera, pero hay algo como que me es por techo y vos ponete a ayunar y vas a ver que se te abren los cielos.
Se te abre la presencia de Dios para vos. ¿Para qué? Versículo 2, para buscar a Dios cada día. Por eso el ayuno tiene que ser un ejercicio, no solamente del mes, como decimos, ya dijimos, ¿no? Como nosotros como iglesia que ayunamos al mes una semana, sino que tenemos que tener un ejercicio semanal de ayuno, porque es parte de mi doctrina de búsqueda de Dios, ayunar para tener una vida aligerada de otras cosas, para tener encuentros con Dios. Para eso es el ayuno, pero también para que Dios los manda indirectamente a ayunar desde ya, desde el vamos, en el versículo 2. Ellos necesitaban, ¿y quién no? Necesitaban conocer los caminos de Dios. No hay cosa más fea, yo creo, dentro de los sentidos que se pueden perder físicamente hablando, que es la visión. Yo no sé cómo hace la gente. La gente que no ve, no sé, es tremendo, debe ser terrible. Y lo peor de todo es que uno se puede terminar acostumbrando a eso, ¿no? Y no tener visión espiritual es lo más terrible, andar a tientas, ¿no? No sé qué viene después de esto, no sé lo que viene de Dios. Eso es terrible, porque si no, lo que te pasa es lo que le pasa a mucha gente, porque ven lo que ven y hacen lectura solamente en lo que ven, se confunden, interpretan mal las cosas y pierden la orientación, pierden el camino, se desaniman y no saben qué esperar, y entonces, bueno, hasta ahí llegan y de ahí, bueno, toman otro camino y se desvían y terminan haciendo un zigzagueo, cuando en realidad hay que mantener la línea recta, ¿sí? En lo que es la voluntad de Dios antes dicha y revelada a nuestro corazón. Porque cuando vos sabés no solamente quién sos y a dónde estás y de dónde y de quién venís, pero también sabes hacia dónde vas y cuáles son los caminos de Dios para tu vida va a ser sin improvisaciones. Aunque veas lo que veas, tenés el norte marcado y te vas a mantener sin desviarte ni a derecha ni a izquierda. Para eso, para conocer los caminos del Señor para tu vida, es importante que ayunes. Dios te va a revelar ahí. Dios te va a hacer saber qué va a hacer de tu vida. ¿Qué quiere Dios para tu vida? Alguien me decía hace un rato, pastor, estoy orando y estoy ayunando para ver qué tengo que hacer en esto. ¡Genial! ¡Bárbaro! Aplaudo eso. Y es lo que justamente Dios está queriendo. No que hagamos pasos a la aventura, ¿no? Que nos larguemos en nuestra impronta pensando, bueno, esto me parece a mí que es lo mejor, y después nos damos contra la pared. Es mejor orar. Y cuanto más orar y ayunar. ¿Para qué? Segunda cosa, versículo 2, para conocer los caminos, los nuestros no, los de Dios. Y ahí yo quiero ir. Ahí, en Cristo, que es el camino. Decimos amén. ¿Para qué también? Es importante el ayuno, que por eso también el Señor le venía diciendo, mirá que yo escogí el ayuno, mirá que yo escogí el ayuno, escogelo vos también, pueblo mío, como que él estuviera diciendo eso a través del profeta Isaías. ¿Para qué? Versículo 2 todavía. Para no dejar la ley de Dios. Cuando vos estás en ayuno te recostás a la palabra de Dios, te metés en la palabra, se te encarna la palabra. La palabra de Dios pasa a ser más que una lectura, más allá que de ser nada más que un oyente, pasa a ser parte tuya la palabra, tan encarnadamente adentro tuyo, como Cristo mismo, porque Jesús, la palabra, se hizo carne. Y eso es lo que tiene que pasar, y eso tiene que pasar, y es un hecho espiritual que se logra a través del ayuno. Para dejar de ser un oyente y simplemente oigo y hago mi mejor esfuerzo y lo intento, pero no siempre lo logro. Pero cuando la palabra de Dios pasa a ser parte tuya, integrada a vos, así como se integró las tablas de la ley, dado el dedo profundo y poderoso de Dios que escribió en las tablas de piedra y quedó al relieve, y en este tiempo Él escribe su palabra, pero en nuestros corazones, y quedamos al relieve. Esto es lo que Dios me dice acá, y está acá adentro esculpido. Y eso realmente te hace fuerte y firme e inamovible, y es importantísimo. Porque hay mucha gente que discurre entre dos pensamientos, ¿no? En que si es así o es así, si Dios es Dios, o será que yo estoy confundido, y van y vienen, suben y bajan. Y ahí están, y muchas veces sin fruto, por lo menos sin el fruto debido, porque justamente no viven una constante. Para tener una constante con Dios hay que ayunar. Para que la palabra sea una constante de nuestra vida, porque no solo de pan vivía el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Me vas escuchando?
¿Para qué también los manda a ayunar? Versículo 2 todavía. ¿Sí? A estos que pedían, Señor, haceme justicia, Señor, hace algo. Estos estaban pidiendo justos juicios de Dios, pero le faltaba esta parte esencial a ellos. A veces queremos que Dios actúe. Bueno, está bien. ¿Sabes qué? Orá. Y ¿sabes qué? Además, ayuná también. Entonces, se van a acercar a tu vida los juicios de Dios. En el buen sentido, Dios te va a hacer justicia. En el buen sentido, Dios va a juzgar y va a decir que es tiempo para bendecirte. Dios va a juzgar y no va a estar ahí inamovible, sino que vos vas a mover la mano de Dios a través de la oración y a través del ayuno. Y finalmente el versículo 2 nos enseña que Él les estaba enseñando a ellos también. Y por eso los estaba mandando en todo lo demás a ayunar. Nos enseña que el ayuno nos acerca a Dios, porque el ayuno lo escogió Dios. Claro, yo hago lo que Dios quiere y eso me acerca a Dios. Yo hago lo que Dios no quiere y eso me aleja de Dios. ¿Entendés la regla, no? Directa. Vos haces algo que a Dios le gusta, eso te acerca a Dios. Vos te pones a ayunar y Dios dice, aquí mi hijo amado, quien tengo complacencia, este hace mi voluntad. Entonces eso te acerca, entonces vas y te encontrás con papá Dios, vas y te encontrás en los brazos de Dios, me vas siguiendo, ¿no? Eso, el ayuno te acerca a Dios. ¿Para qué no hay que ayunar? Versículo 4. Para contiendas. Señor, voy a orar, voy a ayunar porque me tiene harto que le caiga un rayo, ¿viste? Para eso no hay que ayunar. Ni para contiendas, ni debates, ni para herir. No, Dios no es eso. No hay que estar ayunando para que el vecino se muera. No hay que ayunar por la suegra, sí, ayunar pero para que Dios la bendiga. Eso es lo que no hay que hacer. Y cuando uno escoge el ayuno y se deja llevar y bueno, complace el corazón de Dios de que los sufrientes no sufran, porque todo esto que estamos hablando no es solamente por sí mismo, ya dijimos, más allá de la punta de nuestra nariz, para muchos más también, a través nuestro. Para eso ayunamos por muchos. Entonces, cuando uno hace y participa de lo elegido por Dios, que es Cristo mismo, y en este caso a través de Cristo también elegimos la voluntad de Dios, que es el ayuno, que Cristo mismo lo obedeció, pero lo eligió a buena gana, y lo hizo a lo largo y a lo ancho y en profundidad y le dio tremendos resultados. Y a nosotros también nos va a dar estos resultados también, que nos dice el versículo 8, y ya terminando, dice que entonces es, bueno, a raíz de lo anterior, a raíz de lo que te acabo de enseñar y explicar, y si lo aplicás, entonces nacerá tu luz. ¿Para qué era el ayuno? Para esparcir tinieblas. No va a haber tinieblas, nacerá tu luz, Cristo, la luz, la palabra, la victoria. Nacerá tu salvación, tu victoria, tu bendición se dejará ver. Y dice, tu justicia va a ir delante de ti, delante tuyo. Dios te va a abrir camino, delante tuyo. Se va a saber en tu faz antes que llegues. Si que sos un justo, un amado, un llamado por Dios. Delante de ti, Dios abrirá camino y te hará justicia delante de ti. Pero la gloria también de Jehová estará guardando tus espaldas. Estará en tu retaguardia. Vos estás acá. Y por estar acá dejaste tu casa, dejaste tus cosas, dejaste tu familia tranquilo, lo dejaste en las mejores manos. Está Dios en el control. Cuando uno ora y ayuna y se ocupa de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las nuestras. Y qué cosa linda, ¿no? Dejar que esto se abroche en nuestro corazón, se haga carne en nosotros. Isaías 58, un himno para semanas como esta, para vidas como esta, para momentos como este, donde entonces el Señor quiere mostrar su luz, mostrar su salvación, que se deje ver, su justicia y su gloria se refleje sobre ti también. Inclina tu rostro y oramos. Padre, te damos gracias, Rey. Gracias te damos. Estamos felices, Rey, de tener estas asignaturas de vida, Señor, estos consejos prácticos de vida. Señor, que suman y multiplican en nosotros los consejos, lo aconsejable, lo que observó, atendió, obedeció, aún tu propio Hijo, que es nuestro Maestro, y nosotros sus seguidores, sus discípulos. Y donde vamos a ir también detrás
tuyo y tus ejemplos y tus enseñanzas, Cristo. Sabiendo que el ayuno es una puerta, un umbral de gloria para sacarnos al diablo de arriba, para quitar, Señor, las opresiones, romper ataduras y romper con todo yugo. Pero también, Señor, los ayunos son para entrar más adentro de tu regazo, Dios Padre, y poder ser, Señor, al alcance tuyo, Señor, aquellos que tenemos que ser como Cristo lo fue, en un inicio, iniciándose desde el mismo ayuno, para cumplir todo aquello para lo cual a Él había sido enviado. Gracias, Dios, que no estamos acá porque sí, nos has enviado. Estamos como uruguayos en Uruguay y aún extranjeros aquí residentes para lo que nos has traído a esta tierra. Gracias, amado, que no será sino también a través como de la oración, a través del ayuno también. Gracias te damos. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.